Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os discípulos, que Deus proteja e livre de todo ele mal. Aqui já está a água preparada, porque no final do programa, ademais de os terdes ajudar-me a ajudar a los afligidos em oração, estaremos consagrando esta água. Ele próprio Deus determinou, santificai-os, para que amanhã eu pueda ser maravilhas entre vosotros. Deus quer fazer maravilhas, mas para que Ele pueda fazer a maravilha, há que acontecer a purificação, que acontece desde adentro hacia afuera. Vamos esparcir água pura em todos os discípulos. E as pessoas que se encontram sofrendo, que se encontram em uma situação delicada, você poderá nos escrever, você poderá enviar seu nome, o nome da família, você poderá enviar mensagem de voz pedindo ajuda. Aí está, 099 895 9144. Vou repetir, 099 895 9144. Envie para que Deus lhe pueda bendecir. Você que acompanha por la TV Universal, aqueles que acompanham por la rede Aleluia, por la rádio Ecoantena 1030 AM, e há aqueles que acompanham por la rede social Facebook Obreiros Equador e YouTube Obreiros Equador Universal. Você poderá enviar por aí mesmo, e todos os discípulos, por favor, compartam ele programa em sua rede social, para que o alcance de sofridos seja mais grande e Deus seja glorificado. Vamos começar ele programa mostrando uma história de quem passou por fogo e terremotos, mas porque tinha uma santificação, uma purificação, ou seja, a casa não foi construída em la arena, foi construída em la roca, e por isso se mantém firme hasta la muerte. Presta atenção e já regressamos. Já vi fogo e terremotos, viento fuerte que passou, já vivi tantos peligros, pero tu voz me calmó. Mi nombre es Celia y soy obrera hace 17 años. Cuando conocí la Iglesia Universal estaba pasando un momento muy difícil en mi vida sentimental. Si bien mi vida estaba destruida totalmente, pero bueno, en ese momento yo estaba con un problema muy grande en mi vida sentimental y me invitaron a través de un diario. Tenía pensamientos de suicidios, no podía dormir en la noche, tenía persecuciones, veía sombras, escuchaba voces, dolores de cabeza constante. Mi mayor tormento era el insomnio, porque no paraba de pensar todo el tiempo, no podía dormir, era muy nerviosa, al punto de ser histérica, o sea, reaccionaba mal por cualquier cosa, contestaba mal por nada. Tenía muy mal carácter, era una persona muy agresiva en todos los sentidos, o sea, todo me molestaba. Cuando yo empecé a concurrir en la iglesia, empecé a aprender de la fe, empecé a ver que era distinto, que mi vida podía cambiar, ¿no? Entonces empecé a prestarle atención a lo que me enseñaban, ¿no? Para yo poder salir de la situación en la que estaba pasando. Empecé a hacer mis cadenas, si bien no fue fácil porque, bueno, estaba muy cargada y manifestaba con espíritus, pero con la perseverancia pude vencer, hasta que entendí que me tenía que entregar a Dios, tener un encuentro con Dios, me convertí a Dios, dejé aquello que no le agradaba a Dios. Ahí Dios empezó a mostrarme, ¿no?, que Él tenía un propósito conmigo. Entonces yo empecé a buscar el Espíritu Santo
porque sin él sabía que mi vida era un riesgo, o sea, yo podía volver a lo de antes, ¿no? Y entonces empecé a invertir en las cosas de Dios, empecé a interesarme por las cosas de Dios, quién era el Espíritu Santo. Entonces ahí comprendí que tenía que hacer mi parte y empezar a buscar de Dios. Entonces empecé a entregarme a la palabra, a la oración, al ayuno, empecé a buscar en las madrugadas el Espíritu Santo, empecé a concurrir a las vigilias, hasta conseguir mi sello, ¿no? Que fue lo que hizo diferencia en mi vida, ¿no? Fue un antes y un después, porque ahí yo nací de nuevo, yo tuve mi encuentro con Dios y mi vida fue otra, yo fui otra. Aquella Celia que estaba perturbada ya no existía más. Y bueno, ahí Dios habló conmigo, Dios puso ese propósito de servir, de luchar por las almas, ¿no? Empecé a evangelizar, empecé a entrar más en las cosas de Dios y bueno, yo tuve el llamado para hacer la obra de Dios. Ahí Dios me capacitó para ser obrera y yo fui levantada obrera, ¿no? Pasados 6 años, bueno, pasé un desierto muy grande en mi vida, que eso marcó en mi vida, pero también a la vez hizo diferencia, ¿no? Porque yo aprendí a luchar más con Dios, a enfrentar esa situación, ¿no? Que fue una situación difícil en mi matrimonio, en la cual yo me encontré pasando una situación de infidelidad de parte de mi esposo. Entonces mi primer pensamiento fue buscar ayuda, porque también yo estaba de obrera y tenía que orientar y tenía que dar para el pueblo. Entonces como que los pensamientos negativos venían y yo me sentía como frenada en una palabra, ¿no? Porque venían esos pensamientos como diciendo porque no tengo condiciones, estoy en esta situación, qué ejemplo soy. Entonces a la vez yo sabía que eso no eran pensamientos de Dios y que yo tenía que vencer esos pensamientos. Si bien no fue fácil porque era una lucha interna entre sentimiento y razón, porque él no era una persona que estaba bien, entonces por ahí tenía palabras hirientes, por ahí tenía reacciones que dolían y entonces yo tenía que lidiar con eso. Más allá de que estaba en la fe, yo estaba pasando por esa parte de enfrentar ese dolor y de ver que la persona que vos querés te trate mal y que rechace todo lo que vos le ofreces y que te agreda, porque en un momento recibís palabras de decir quién sos vos para decirme a mí las cosas, o por qué te metés, o que te trate como un extraño, ¿no? Eso duele, ¿no? Y para mí eso era muy difícil dentro de mi casa, ¿no? Pero yo siempre me concentraba en Dios y decía que yo tenía que glorificar a Dios y que tenía que dar mi buen testimonio. Y oraba y ayunaba por eso, para que Él me fortalezca, para que Él me guíe, para que lo que yo vaya haciendo no sea de mí, sino que sea de Dios. Entonces empecé a poner a Dios en primer lugar, empecé a estar más en la obra de Dios, empecé a enfrentar mis miedos, vamos a decir, ¿no? Mis miedos, mis dudas, los malos pensamientos. Bueno, gracias a Dios pude vencer esa situación y pude ayudarlo a él pudo acercarse más a Dios. Hoy por hoy él ahora está conmigo, está en la obra, está como obrero, los dos estamos firmes y pudimos vencer esa situación. Estamos muy bien en el matrimonio y pude vencer ese desierto que yo lo vi después, más adelante, como una enseñanza, ¿no? Que Dios me hizo crecer más en la fe, madurar más en la fe, depender más de Dios y eso me fortaleció más. Hoy por hoy el Espíritu Santo para mí representa vida. Yo sin Él no tengo vida. Por Él vencí todas mis luchas en el inicio y sin Él hoy no hubiese vencido ese terremoto, ese desierto que pasé en mi matrimonio. Y gracias a Dios hoy estoy acá, firme, sirviendo a Dios. La vida, quando está em la roca, é impossível a pessoa aceitar uma proposta que vai lhe suciar. Uma proposta que vai manchar sua comunhão com Deus.
E quando estamos firmes, é porque houve uma santificação. Quando Deus falou, santificai-os, é porque Deus sabia que não havia mais santificação. Havia fé. O povo tinha disposição para a guerra, mas sem santificação, nadie pode ver Deus. Sem santificação, como caminhar e manter uma comunhão com Deus? Quando Deus mandou Jeremias comprar ele cinturão, ele disse, não meta água, amarre-lo em la cintura, bem atado. E depois Deus falou para ele, quita-lo e enterra-lo nele rio Eufrates. E quando ele enterrou, dias depois, foi allá a buscá-lo e ele cinturão estava podrido. E não é isso que sucede com muitos discípulos que despreza a santificação e termina pudrindo-se em sua vida espiritual, envolvendo a ser morada delas tinieblas, a ser usado pelas tinieblas. Vamos acompanhar mais uma história de quem passou por fogo e terremotos, e deixe sua Bíblia aberta no livro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos a meditar nisso. Já vi fuego e terremotos, viento fuerte que passou. Já vivi tantos peligros, pero tu voz me calmó. Mi nombre es Ángela y soy obrera hace 20 años. Conocí la iglesia cuando tenía 14 años, a través de la invitación de un familiar. Apenas empecé, ya empecé a hacer las cadenas de liberación principalmente, porque yo sufría muchos tormentos espirituales. Veía cosas, escuchaba ruidos, era muy miedosa. Yo no podía salir de mi casa sin ver el horóscopo del día. Era muy perseguida y muy acomplejada también. Entonces, haciendo las cadenas, yo fui liberada de eso bastante rápido, porque me afirmé en esa parte. Pero aún estando en la iglesia, me costaba dejar cosas del mundo. Pasé a vivir mi adolescencia y hasta llegar a 18 años en el mundo. Una parte en el mundo, una parte en la iglesia. Cuando me puse firme, cuando empecé a entregarme y estar más dispuesta para hacer las cosas de Dios, a los 5 meses más o menos recibí al Espíritu Santo. Y ahí empecé a ser fortalecida, determinada. Empecé a tomar el amor por ganar las almas, por estar en las cosas de la obra de Dios. Y fui levantada obrera. En cuestión de un año yo fui levantada obrera. Obviamente siempre mi entrega fue para las cosas de Dios. Siendo soltera, obviamente, me dedicaba al 100% de atender al pueblo, a aquella persona sufrida, salir a evangelizar. A los 2 años de estar de obrera me casé, conocí a mi esposo, los dos somos obreros, estamos en la fe y nos casamos, formamos nuestra familia, tenemos 3 hijos hoy. Y si bien pasé muchos desiertos estando en la obra de Dios en estos 20 años, el mayor dolor fue cuando a los 17 años de obra me tocó perder a mi papá. Él falleció por tener una enfermedad, un problema en el corazón, y fue algo muy rápido. Me costó mucho porque fueron muchos años luchando por él para que él se acerque a Dios. Y él en esos 2 meses, después que le detectaron la enfermedad, él se acercó a Jesús. Y ese era mi mayor deseo, que él le entregue su alma para Dios. Entonces, si bien estaba con el dolor que él había fallecido, por un lado estaba la tranquilidad que él había llegado a acercarse al Señor Jesús. Y eso es lo que, por un lado, me tranquilizó. Pero mientras estaba toda esa recuperación, el otro momento difícil, el otro fuego y terremoto que me tocó pasar, fue que al mes justo de haber fallecido mi papá, mi esposo cae en terapia intensiva. Y esa noche que me avisan que él estaba internado, la doctora me dice que directamente él no sabían si él iba a pasar la noche. Esa fue la noticia con la que me encontré. Y yo llegué allá, bueno, obviamente vi a mi esposo en ese estado, todo entubado, todo duro, no lo tocaba, yo acariciaba su mano, le hablé al oído, todo, pero él no reaccionaba. Entonces, delante de los demás, obviamente me mantuve
entera, porque sinceramente sin Dios no podría haber estado en aquella situación. No era fácil tampoco, no es que puedo mostrar, no, estaba todo bien, era difícil la situación que estaba pasando, porque lo pensaba por mis 3 hijos, cómo iba a ser, qué iba a hacer, lo primero que a uno se le pasa en la cabeza, cómo voy a seguir adelante. Pero fue lo que le entregué a Dios en las manos. Le dije, bueno, Dios, si sabés que voy a pasar eso y lo voy a soportar, amén. Dame fuerzas para ser mamá, para ser papá, para trabajar y para nunca dejarte, porque lo que principalmente nunca se me pasó el pensamiento de dejar la obra, ninguno de estos momentos. Pero sí las luchas que a veces uno tiene pensamientos de que será que voy a poder, será que voy a tener fuerzas para seguir adelante. Y sinceramente sin el Espíritu Santo uno no puede seguir adelante, esa es la realidad. Y cuando ya fui al hospital al mediodía, mi esposo ya estaba despierto, estaba sentado en la cama y hablando. Entonces él ni se acuerda cómo él llegó al hospital, ni se acuerda porque fue algo que ni imaginaba pasar. Y él el martes de esa semana ya fue dado de alta. Entonces de esa parte fue un milagro, esa es la realidad, porque para los médicos ni siquiera saben cómo él salió cuando esa noche que él lo internaron, él no iba a salir de ahí. Pero todavía estaba la recuperación del fallecimiento de mi papá. Y si bien yo iba todo el tiempo a trabajar en las reuniones, yo atendía al pueblo, buscaba estar más integrada en esa parte porque sabía que era lo único que me iba a dar fortaleza. Yo siempre pienso de esta manera, que nosotros podemos pasar luchas, pero cuando uno atiende a una persona que viene por primera vez o que está ahí sufriendo en el pueblo y que no tiene el Espíritu Santo, siempre digo para mí, gracias Dios, porque por tener el Espíritu Santo y saber que puedo salir adelante. Y sinceramente fue con Dios que pudimos salir adelante. Yo participé de una reunión especial y el obispo que estaba en aquel momento dio una palabra, justo la primera oración que él fue a hacer, él llamó para adelante a aquella persona que había perdido un ser querido, que estaba pasando por un momento duro y no estaba pudiendo recuperarse. Y yo había hecho un propósito, estaba el ayuno de Daniel en aquel momento, porque yo quería salir de ese dolor. Y así fue, cuando salí de esa reunión, incluso cuando terminó ese ayuno de Daniel, yo era otra Ángela. Y yo pude empezar a enfrentar las situaciones que vinieron después de otra manera. Lo importante de esto que quiero destacar es que si no fuera con el Espíritu Santo, si no fuera con la presencia de Dios en mi vida, yo sé que no lo hubiese logrado. Y el consejo que le doy a los obreros que por ahí están pasando, mis compañeros de obra en general, ¿no?, de toda Argentina y del mundo en general, pasamos lucha todos los días. Nuestra lucha es muy grande porque tenemos algo fuerte dentro nuestro. Pero acordarnos que tenemos a nuestro mejor amigo, que es el Señor Jesús, y el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, pero tu voz me calmó. Estamos e vivemos constantemente em uma batalha espiritual. E para vencer esta batalha, primeira coisa, santificação, purificação e submeter a Deus. Está submetendo-se à palavra de Deus. Eu estava meditando aqui no livro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, mire que está escrito: portanto, Tiago hablando, portanto, submeteus a Deus. Primeiro passo para quem quer viver em santificação e prevalecendo em contra o mal, em contra o diabo, é estar submetido a Deus. Quando eu estou submetendo-me a Deus, quando eu estou nele temor, quando eu me desvio de propostas, pensamentos e coisas que desagradam a Deus. Aí ele habla: resistid, pois, al diablo, e huirá de vosotros. Primeiro, a orientação do Espírito Santo, qual é? Submeteus a Deus. Primeiro, eu tenho que estar submetendo-me à palavra de Deus. A palavra de Deus não manda adulterar.
A palavra de Deus não manda mentir. A palavra de Deus não orienta a nadie a maltratar sua esposa, a traicioná-la ou vice-versa. A palavra de Deus não manda roubar, manda trabalhar. Então, quando uno submete-se a Deus, está submetendo-se à palavra de Deus. E resistir. O que é resistir? É uma luta constante. Pois ao diabo e huirá de vosotros. Ele mal viene, há uma resistência, ele se vai. Amanhã ele volverá, há uma resistência. E para que uno pueda estar resistindo dia tras dia, necessita de uma purificação, de uma santificação. Estaremos determinando que esta santificação hará com que os discípulos se submetam mais a Deus. Hará com que os discípulos poderá resistir mais ao diabo. E eu lhe digo, a igreja não será débil, a igreja será forte e vencerá todas as lutas. Traga seu cinturão de lino. Quem regalou seu cinturão para um discípulo, pida para que esse discípulo venha com você providencia outro cinturão. Chegue minutos antes, por favor, porque estarei 20 minutos antes realizando a purificação. Vamos esparcir água pura. E eu tenho certeza que Deus, em sua infinita misericórdia, nos purificará. Desde aqui do Templo de la Fé, com transmissão para todas as igrejas, todos os obreiros de Guayaquil, todas as obreiras e colaboradores vendrão uniformados e traga seus discípulos, e a reunião está aberta para todos que querem uma purificação. Preguntaron: Metal, ¿eres fuerte? El metal respondió: Yo no soy fuerte, aunque con mi materia se construyen varias estructuras. Fuerte es el fuego, porque cuando paso por él, yo me derrito. Entonces preguntaron: Fuego, ¿tú eres fuerte? El fuego respondió: Yo no soy fuerte, aunque derrita el metal. Fuerte es el agua, porque cuando viene sobre mí, ella consigue apagarme. Agua, ¿entonces tú eres fuerte? El agua respondió: Yo no soy fuerte. Fuerte es el sol, que cuando pasa sus rayos sobre mí, él logra evaporarme. Entonces preguntaron al sol: Sol, ¿tú eres el fuerte? Y el sol respondió: Yo no soy fuerte, aunque tenga el poder de evaporar el agua. Fuerte es la nube, que cuando se detiene frente a mí, tapa todo mi brillo. Entonces preguntaron: Nube, ¿tú eres fuerte? La nube también respondió: Yo no soy fuerte. Fuerte es el viento. Yo puedo tapar el brillo del sol, pero cuando el viento sopla en mí, él me mueve de un lado a otro. Viento, ¿tú eres fuerte? El viento dice: Yo no soy fuerte, a pesar de mover la nube de un lado a otro. Fuerte es la montaña, porque cuando yo golpeo en ella, me divido en dos. Montaña, ¿tú eres fuerte? Yo no soy fuerte, respondió la montaña. Aunque yo hago al viento dividirse al golpearse conmigo, fuerte es el hombre, porque él viene con sus maquinarias y sobre mí construye edificaciones y acaba conmigo. Hombre, tú eres el fuerte. Aunque consigo construir edificaciones sobre las rocas, destruir todo lo que el Creador construyó, aún así no soy fuerte. Fuerte es la muerte, porque cuando ella me abraza, yo no consigo escapar. Entonces llegaron a la muerte y le dijeron: Muerte, tú eres la fuerte. Ella respondió: Por mucho tiempo yo creí serlo. Yo abracé a Abraham, Isaac y Jacob, los grandes profetas del pasado.
hombres buenos, y acabé con todos ellos. Pero un día, creyendo que era fuerte, abracé un hombre que sobre su cabeza había una promesa. Lo llevé al sepulcro, pero al tercer día él resucitó. Fuerte, fuerte es Cristo. ¿Usted quiere conocer a aquel que es fuerte para cambiar su vida? Acérquese a la Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil. Senhor nuestro Deus e nuestro Padre, Deus que nunca falhou, Deus que nunca perdeu uma batalha. Em nome de Jesus, eu e todos os discípulos unimos-nos neste momento em favor de todas as pessoas que se encontram necessitadas de um milagre urgente. Há milagros que se pode esperar, mas há milagros que não dá para esperar. Responde e ajuda essas pessoas a sair desta situação. Determinamos a liberação e a bendição de todo este povo. E também oramos por todos os discípulos, para que eles sigam submetendo-se a Ti, Senhor, para que eles sigam resistindo à la tentação, à la proposta que quer comprar a alma para o inferno. Espírito Santo, que esta água seja consagrada uma vez mais para a cerimônia de la purificação. Maravilhas acontecerão. Maravilhas vão acontecer através da fé. Consagra este vaso com água e quando todos beberem da água, recebam a bendição. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Bebamos da água. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Não se olvidem de trazer seu cinturão de lino, de trazer a Bíblia e chegar minutos antes. Todos de Guayaquil, passe a voz, deve estar aqui no templo de la fé. Por favor, não falte. O diabo hará de todo para que você busque uma outra coisa. Sacrifique para estar nesta reunião, porque a purificação bendecirá sua vida desde adentro hacia afuera. Passe a voz que Deus bendecirá. Mientras não chega dia sábado, gostaria de invitar a todos para amanhã a terapia del amor, em vários horários, para quem quer cuidar de sua vida espiritual, que é a vida sentimental, porque o espírito del amor é um espírito que bendice toda a vida sentimental. Você pode estar com nós outros aqui no Templo de la Fé, 7 da manhã, 10 da manhã, 12 do meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde ou às 7 da noite. Vou repetir. Primeiro serviço, 7 da manhã, depois às 10, 12 do meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e 7 da noite. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, ou em uma igreja universal mais cerca a seu domicílio. Não durma, porque daqui um rato, ele momento dele clamou por ele país. 1/4 para as 10. De domingo a domingo, realizamos esse clamor por Rede Aleluia, Rádio Econtena 1030 AM, por Sonorama FM 103.9
e também por nossa rede social, Facebook Universal Equador e YouTube Universal Equador Oficial. Que Deus me los bendiga a todos y bendiciones. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.